Bueno, ahí empezó la grabación, ¿sí? Bien, voy a presentar pantalla. Ahí teóricamente ya tendría que estar viendo la pantalla, ¿sí? Sí, sí. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Sí? En principio lo que vamos a hacer va a ser poner un robot, le vamos a poner una pinza, ¿sí? Vamos a programar las trayectorias de trabajo, o sea, desde dónde parte, hacia dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que buscar y a dónde lo tiene que ir a dejar, ¿sí? Con los diferentes trazos de acercamiento, de cambio de velocidades, de precisión, ¿sí? Y además que la pinza junte, ¿sí? O cierre, que trabaje con salidas digitales, eh, más que nada el brazo robot, ¿sí? ¿Para qué? Para que le diga a la pinza que tiene que cerrar o que tiene que abrir, dependiendo la posición del robot, ¿sí? Y nada, que espere, ¿sí? Etcétera. Y esto se asemejaría como hacer un traspaso, ¿sí? De una posición a otra de una pieza, o la carga, o cambio a pallet, o cambio a cinta, ¿sí? Ya la clase que viene vamos a ver un poco las dudas que ustedes tengan y también podríamos conectar una cinta transportadora, ¿sí? Etcétera. Bien, yo voy a cerrar acá. No, Ahí Lucas está levantando la mano. sí. Eh, Tengo un problemín. Acá está. Ariel. Lucas, ¿qué pasó? La No, tenía no, no, levantada. tenía el celular ahí al costado, justo estoy yendo para la escuela y debe quedar apretado. Ya sacó, ¿no? Ya lo saco. No, la tenía levantada antes, por eso, sí. Ahí Bueno, está, ya lo saqué, disculpe. no, no pasa nada. Oculta. Hola Ariel, ¿cómo te va? No sé si me escuchó Ariel. Eh, bien. Cualquier cosa, Julián, si ves que se pierde una ventana que no están viendo o se va el sonido, avísame, ¿no? Dale, dale. Bueno, estación vacía, creamos. Bien, tenemos el paño, la superficie de trabajo. Esta superficie, nunca lo dije, pero en realidad podemos agrandarla, ¿sí? Podemos ir sumando el espacio. Eh, Vamos a poner el robot, ¿sí? Como siempre, estamos trabajando con este. Bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle la pinza, ¿sí? Vamos a buscar, fíjense que acá tengo lo que sería, bueno, el soldador, o puede ser la pistola, pintar, etcétera. Acá hay una pinza, ¿sí? Smart Gripper, ¿sí? Dimos a aceptar y se puso la pinza. Ahora lo que vamos a hacer, la llevamos al TCP, como hacíamos siempre. Si nos ponemos a ver acá, ¿la ven a la pinza? Sí, sí. Entonces, yo pongo movimiento del mecanismo, ¿sí? Y van a ver que la pinza tiene una apertura máxima, porque es este modelo de pinza. Si nosotros vamos poniendo otro modelo de pinza, vamos a cambiar. Entonces van a ver cómo la pinza, ¿sí? Abre o cierra. Y lo que le podemos programar es el paso, ¿sí? El paso, ¿para qué? Para que salte de a 1 milímetro para este modelo de pinza. Si una pinza neumática, solo trabajamos con la entrada y salida, abre y cierra. A esta le podemos programar, porque tiene un servo, ¿sí? Este modelo que vende ABB, que lo que hace es, ustedes le pueden dar inclusive
con precisión la apertura, ¿sí? Y el cierre. Bueno. Vamos a cargar el sistema. Recuerden que lo necesitamos para poder programar o para poder realizar las trayectorias, ¿sí? Configurar los puntos, porque si no, no tiene, digamos, el cerebro, ¿sí? Nosotros necesitamos poner el sistema. Finalizar. No voy a entrar en la parte de español, ya lo vimos siempre, etcétera. Recuerden que cuando cargamos el sistema, tenemos que esperar a que tome los datos del robot, de la pinza, etcétera. Y se habilite. Bien, cosas a tener en cuenta. Quisiera que la pinza esté rotada, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer va a ser rotar el último eje del robot, ¿sí? Movimiento de eje del mecanismo. ¿Se acuerdan? Tenemos 6 ejes, ¿sí? 6 grados de libertad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y lo quiero girar 90 grados. Vamos a ver. Bien. Yo de caprichoso que soy, quiero que la bebé, la marca, quede para arriba, ¿sí? Así que le voy a dar menos 90. Listo. Y quiero que, por ejemplo, esta quede perfectamente para abajo. En el inicio, para programar el inicio, ¿sí? Entonces voy a ir de nuevo a robot, le voy a decir al movimiento de eje mecanismo que el 5, el movimiento 5, el eje 5, también le vamos a dar 90 grados, ¿sí? Nada, para programar el inicio. Entonces nos queda, ¿sí? Así. Otra de las cosas que voy a hacer va a ser configurar a la pinza para que tenga dos movimientos. En principio, uno de apertura y uno de cerrado. Pero el de cerrado no va a ser cero absoluto el cierre, sino que va a ser el ancho de la pieza que quiero mover, un poquitito menos. Entonces voy a poner modificar mecanismo. Y acá me aparece una ventana, ¿sí? A la izquierda, donde me dice la pose que va a tener, ¿sí? De sincronización y la pose inicial. La pose inicial es cómo partiría, ¿sí? Entonces yo le puedo decir que como pose inicial puede empezar inclusive totalmente abierta. Si quiero, si no la pongo totalmente cerrada que inicie. ¿Sí? Y la pose para donde en el momento que cierra para agarrar la pieza, ¿sí? Fíjense que tengo, voy a hacer una pieza de 20 milímetros de espesor. Fíjense que no me la deja editar porque me pide que la desconecte de la librería, ¿sí? Entonces le doy a aceptar, vuelvo al árbol, toco con el botón alternativo y le digo que la desconecte de la biblioteca, ¿sí? Ahora me va a dejar, ¿sí? Y dije que la pieza que va a tener que levantar va a ser de unos 20. Voy a aceptar. Y ahora si se ponen a ver, hay un movimiento total de apertura y de cierre. Le doy cerrar, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, ¿sí? Vamos a ir a controlador, perdón, vamos a ir a posición inicial, ¿sí? Y lo que voy a hacer va a ser grabar esta posición o este punto, ¿sí? Voy a programar este punto como punto de inicio, ¿sí? Fíjense que me dice tool 0 y word object 0. Cuando dice tool 0 en realidad está tomando el eje del TCP, ¿sí? Entonces voy a decir que no, porque yo quiero en realidad la del servo, o sea, la de la pinza, ¿sí?
Ahora sí le voy a decir programar punto y sí. Fíjense que ahí grabó el punto del punto medio de las tenazas de la pinza, ¿sí? Y al medio. ¿Lo pueden ver bien? Perfecto. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, fíjense, yo vengo a trayectoria y punto, voy a sistema, voy a robot, voy a objeto de trabajo y punto, voy al Word Object 0, que es el lugar del trabajo, ¿sí? Y tengo el punto 10, que es el punto que grabé recién, que es el punto de inicio. Ahora lo que voy a hacer va a ser crear la pieza que voy a querer mover. Acá puedo hacer varias cosas, ¿sí? Puedo ir a la biblioteca, ¿sí? Y puedo, por ejemplo, importar una cinta transportadora. Puedo importar un pallet, ¿sí? Esto tiene ya las dimensiones, si no lo puedo dibujar o importar. Yo en este caso, lo único que voy a hacer va a ser crear una pieza, ponerla en un lugar, por ejemplo en el suelo, a lo cual esto podría ser o una cinta transportadora, o dos mesas, ¿sí? O dos estanterías, no importa eso. Ahora lo vamos a ver como en el suelo. Lo vamos a agarrar de un lado y lo vamos a llevar a otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a crear la pieza, vamos a modelado, como hacemos siempre. Cuando digo, la hacemos simple, pero podríamos importar la pieza, o sea, la dibujamos en un SolidWorks e importamos el dibujo, ¿sí? Eh, si lo importamos, se guarda en lo que es biblioteca o librería, ¿sí? Hola David. David, Buenas tardes. ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo Muy bien? bien, David. Bueno, Ahí está Mati también. Bueno, recién empezamos, ¿sí? Empezamos un ratito. Pusimos la pinza de la misma manera que ponemos la pistola o la herramienta que querramos trabajar, ¿sí? Y después la acomodamos a la pinza, ¿sí? Para poder empezar a trabajar. Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Va a ser crear la pieza, como les decía. Vamos a modelado, vamos a sólido, vamos a crear una pieza. Podemos decirle que sea, ¿sí? De 20 por 20 por 20, ¿sí? Le damos crear, cerrar. Fíjense que como siempre me lo ponen en el origen, ¿sí? De coordenadas, justo coincide con el del robot, justo coincide con el del mundo, porque no moví la base del robot, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, y el lugar, y los ejes de trabajo, el Word Object, ¿sí? Porque tampoco lo moví o lo ubiqué como hacíamos en otro ejemplo, arriba de una mesa, en un extremo, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer ahora va a ser sacar la pieza de acá abajo, ¿sí? Para que el brazo robot la pueda agarrar, ¿sí? Entonces voy a agarrar, voy a venir a posición inicial y la voy a mover, ¿sí? La puedo mover mediante, por ejemplo, botón alternativo, le hago reubicar y digo las distancias. En este caso la voy a mover a ojo, ¿sí? La voy a mover un poquito más. Y la voy a mover por ahí. Bien, ahí puse la pieza, ¿sí? Recuerda que nosotros podemos, como decía, podemos crear un Word Object de trabajo arriba de una mesa que creamos y nosotros podemos reubicar esto ahí tranquilamente, ¿sí? Bien, tenemos el brazo del robot, tenemos nuestra piecita, ¿sí? Ahora,
Lo que yo quisiera es empezar a crear varios puntos donde voy a desplazar el robot, ¿sí? Entonces vamos a hacer un punto donde agarre esta pieza, ¿sí? Entonces vamos a trazar otro punto, crear punto, ¿sí? Voy a decir que sí. Y fíjense en esta herramienta, que es como una herramienta que se llama de OSNAP, ¿sí? De ajustar objetos, que va a tomar o el punto central de una cara cuadrada o una esquina o una punto medio de una arista, ¿sí? Lo toco para que quede seteado, vengo a la cara de la pieza, fíjense que ahí me empieza a marcar vértices, mitad aristas, punto central, ¿sí? Y toco el punto central. Fíjense que no se me cargó, entonces eso hay que tener cuidado, tenemos que tocar ahí y volver a tocar. Ahora sí, ¿sí? Ahora sí se cargó. Con las coordenadas de ese punto. Le doy a crear, ahí lo tengo, le doy a cerrar. ¿Sí? Bien, ahora lo que voy a hacer va a ser crear otro punto. Pero el otro punto quiero que esté más arriba porque va a ser el punto donde antes de llegar hasta la pieza va a ir rápidamente y después va a cambiar su velocidad más lento para acercarse a la pieza, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer así, es prácticamente copiar el punto, ¿sí? Pegar el punto, fíjense, le puedo cambiar el nombre, le puedo poner punto superior o punto sub, ¿sí? Bien, y lo vamos a modificar, porque si no ahora estaría coincidente tranquilamente con el punto 20, con el target 20, ¿sí? Entonces le voy a poner, ¿sí? Modificar punto. ¿Y cómo lo voy a modificar? Posición de offset, que es de la misma manera como podríamos haber hecho el movimiento del cubo, ¿sí? Le voy a dar de offset y fíjense en que me para sobre ese plano. Yo lo que quiero, offset quiere decir que se va a mover a un plano paralelo. ¿Y cómo lo voy a mover? El azul, ¿sí? Sobre el eje azul lo voy a mover 200 milímetros para arriba, ¿sí? Quiero ver cómo queda. Puede ser. ¿Sí? Ahí le cambiaría la velocidad. Podría hacerlo mucho menos para que... Bien. Ahí ir frenándolo, o sea, que cambie la velocidad y se acerque más lentamente, ¿sí? Bien, le voy a decir aplicar. Y ahí tengo el nuevo punto sub. Lo voy a mover acá. En realidad no importa porque después cuando lo acomode con la trayectoria, ¿sí? Se acomoda. Bien, entonces, tenemos el punto de inicio. Vamos a ver cómo se ve la herramienta en el punto de la pieza. Entonces lo que voy a hacer es ver herramienta en el punto. ¿Y qué tengo que ver? El Smart Grip, la pinza. Fíjense que como la otra vez también se me ve para abajo. Tengo que acomodar bien esa configuración. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer reorientar. Modificar punto, girar. O sea, como reorientar. Y si se ven, tengo la pinza en esta posición inicio, así que yo quiero que cuando baje más o menos mantenga esa posición. Entonces, la podría girar 180 grados sobre el eje Y, ¿sí? Bien. Y ahora la podría girar 90 grados en el eje Z. Voy a hacer menos 90.
y otra más. Ahí está. Cierro. Entonces ahora, si se ponen a ver, voy a sacar esto, ¿verdad? Tengo la pinza que parte en una posición así y acá estaría llegando a una posición así, ¿sí? Si me pongo a fijar en el punto superior, la tengo de la misma manera como la tenía al inicio en el punto de abajo. Entonces lo que hago, lo mismo de siempre. Copio la orientación, voy al punto superior, ¿sí? Y lo que hago es aplicar la orientación. ¿Sí? Entonces ahora si veo el robot en el punto, ¿sí? Poner ver robot en el punto, ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. ¿Sí? Bien. Ahora yo quiero mover esta pieza para la derecha en mi pantalla, o sea, sobre el eje verde, ¿sí? Hacia la derecha, sobre el eje y hacia la derecha. Entonces, ese punto superior lo voy a copiar y lo pego en ese espacio de trabajo. Fíjense que tengo un punto superior 2. Bien, ya sé que es el punto que voy a correr, así que voy a agarrar y le voy a hacer otra vez un modificar punto offset. Lo quiero mover sobre el eje positivo de la Y. Vamos a moverlo unos. Lo estoy moviendo mal, porque si ven el círculo rojo se va para atrás. Así que tendría que... Profe, creo que es porque dice local ahí en referencia. eh, no, está bien. Ah, claro, sí, tenés razón. Pero bueno, lo puedo dejar en local y lo muevo en X. Fíjense. Le doy a aplicar. Sí, lo puedo cambiar a coso. Si no lo pongo en local, igual lo voy a poder terminar moviendo porque lo que tengo que buscar es el Sí, eje. sí. Nomás hay que darse cuenta qué referencia estás Claro. usando, sí, sí. Bueno, le doy a aplicar. Y ahí, como ven, tengo el punto 2. ¿Sí? Uy, perdón. Bueno, eh, tengo que darle ahora 300. Lo moví 2 veces. Cerrar. Entonces, vamos a ver. Punto de inicio, el punto superior, el punto de acercamiento, ¿sí? Más o menos así sería. Vuelvo a levantar, volvería al punto superior, después tendría que ir al punto superior 2, ¿sí? Fíjense que el robot está bien orientado ya, y lo bajaría, ¿sí? De nuevo, no me acuerdo cuánto le di de altura. Eso porque... ¿200? No me acuerdo, ahora lo miro. Bueno, estamos acá y ahora lo tendría que bajar. Entonces puedo hacer de nuevo, copiar, acá, Word Object. ¿Qué pasó? Ah, punto superior 22. ¿Sí? Podemos cambiar el nombre. Soltar o el lugar donde lo va a soltar, ¿sí? Y le voy a hacer también otro offset. Modificar punto, posición de offset, ¿sí? Le vamos a dar... no me acuerdo si era...
acuerdo cuánto era que le había dado, no me acuerdo. En teoría era 100 que había levantado. Ah, bueno, entonces listo. Sí, listo. Y ahí sería. Ya, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a ver, tenemos todos los puntos, ¿sí? ¿Se ven? Pero lo que tendríamos que hacer es trazar la trayectoria. Venimos a trayectoria, crear trayectoria, ¿sí? Y le vamos a decir que largamos del punto 10, ¿sí? Después vamos al punto superior, después vamos al punto 20, después vamos de nuevo al punto superior, después vamos al punto superior 2, después vamos a soltar, ¿sí? Y terminamos de nuevo en el punto 10. Vamos a desplegar. A ver, venimos, 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 venimos. Este está mal porque acá era bien. Está bien. Ahí está bien. Bien. Acá tenemos que poner otro punto superior. Y ahí estaría. ¿Sí? Fíjense. Si vengo y le digo, si vengo y le digo que moverse a lo largo de la trayectoria, ¿ven? Entonces, el robot empieza a moverse, baja, teóricamente juntaría la pieza, todavía no lo programamos eso, sí, y demás. Fíjense que no es tan preciso, tenemos diferentes velocidades, entonces lo que podemos hacer es decirle que este no, que que este, que este. Ah, no me lo va a dejar ahora de acá. Primero tendría que grabarlo para modificar. Bien. Ahí tenemos todas las trayectorias, pero lo que tenemos que empezar ahora es a programar la parte de la pinza, ¿sí? Entonces voy a mover esto acá, ¿sí? Y lo que voy a hacer va a empezar a trabajar, voy a empezar a trabajar con la parte de la pinza, ¿sí? Entonces, lo vamos a volver a su posición de inicio, ¿sí? Le vamos a dar a simulación, vamos a acá, no porque esto es para después, perdón, controlador, ¿sí? Voy a venir a configuración, voy a venir a entradas y salidas, ¿sí? Señal. Fíjense que acá lo que empiezo a tener ya son todas, digamos, entre entradas, salidas, comunicaciones, ¿sí? Movimientos, sistemas de salida, sistemas de entrada, señales de seguridad, ¿sí? Diferentes tipos de network, ¿sí? O conectividad en la empresa, etcétera. Vamos a venir a señal. Estos son casi todas las señales con el mapeo, la posición, ¿sí? Del ping o en el tablero, en la parte del robot, ¿sí? Para conectarlo.
pero vamos a hacer una señal. Vamos a utilizar una señal. En este caso la voy a crear. Nueva señal. Le voy a poner que sea la pinza. El tipo de señal que se dispare con una señal de salida, ¿sí? O sea, que el robot mande una señal de salida para abrir y cerrar la pinza, ¿sí? En default le voy a poner todo, ¿sí? Física no y level por defecto. Bien, acá lo que me está diciendo es que tengo que reiniciar el sistema. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que cableé o conecté una entrada o una salida que voy a empezar a utilizar en el robot. Entonces el sistema, una vez que lo programé, ¿sí? Le tengo que decir que hay que empezar a usarla. Le digo a aceptar. Vengo a reiniciar y reinicio el sistema. Así toma los cambios de esa nueva entrada, salida, conectividad, lo que sea que haya hecho para que me lo habilite el robot, ¿sí? Bien, me lo habilite después. Si yo ahora me fijo acá y busco pinza, fíjense que acá está. Yo acá no le di ahora el dispositivo de mapeo, pero eso se lo puedo decir o cuál es el que uso. Bueno, entonces, una vez que lo hice acá, ¿sí? Cierro. Ya tengo cargado, digamos, el tema de la señal para la pinza, ¿sí? ¿Cómo sabe cuándo tiene que cerrar o abrir la pinza? Bien, porque el robot se posiciona en un punto. Entonces, en ese punto es donde nosotros le dice a la pinza o le dice a esa señal de salida, acá tenés un 0 o acá tenés un 1, ¿sí? Posteriormente vamos a venir a lo que es simulación. Vamos a configurarla, la simulación. Estas son las señales principales como para poder verlo en la simulación. Le vamos a añadir, ¿sí? ¿Y qué le vamos a añadir? Las señales, ¿sí? Entonces, que esté activado, la señal puede ser entrada o salida, ¿sí? ¿Y cuál le vamos a añadir? La pinza, ¿sí? En el primero de los casos le vamos a añadir, ¿sí? Queda controlador activo, ¿sí? En el primer caso le vamos a añadir el 1 porque con el 1, ¿qué queremos? Que la cierre. Que la cierre. Que la cierre a esos 20 milímetros que dijimos que tenía que cerrarse, ¿sí? La podríamos haber cerrado a 0 absoluto. Pero en realidad, como es un servo, no queremos que lo apriete de más, sino que cierre hasta 20, porque le dijimos. Le damos en siguiente, ¿sí? Y lo que queremos, ¿sí? Es que mover el mecanismo hasta la pose, ¿sí? ¿Qué es la pose? ¿Se acuerdan al principio de todo cuando pusimos la pinza que desconectamos de la librería para que nos deje configurar la pose? Totalmente abierto, era 25 milímetros y la posición de apriete era llevarla a 20 milímetros a la pinza. Esa era la pose. Había una pose de hogar, de home, de inicio, y una pose que era la del cierre del mecanismo. Entonces le decimos que mueva el mecanismo hasta la pose, ¿sí? Siguiente. ¿Cuál es el mecanismo que tiene que mover? El único que nos da como opción, que es la pinza. ¿Y cuál es la pose con un 1? La pose de sincronización, ¿sí? Le damos finalizar. Bien. Vamos a añadir ahora la de 0, ¿sí? Lo mismo. Siguiente. Vamos a buscar la señal de salida, que se llama pinza. Y ahora es con 0. Siguiente. Y que otra vez lo mueva hasta la pose, ¿sí? Siguiente. ¿Cuál es el mecanismo que tiene que mover? La pinza. ¿Y cuál es la pose? La de inicio. ¿Sí? Finalizar.
Bien, ahora lo que tenemos ya es, habíamos configurado la pinza, ¿sí? Habíamos configurado, recuerden que vinimos acá, ¿sí? Vinimos a movimientos de eje del mecanismo, perdón, no a movimientos, sino a modificar mecanismo, y ahí configuramos las poses, ¿sí? 25 para la pose inicial, 20 para la pose de apriete. Si se fijan la pinza, van a ver que abre y cierra. ¿La ven? Sí, perfecto. Si lo hubiera puesto 0, se cierra totalmente, ¿no? Pero recuerden que hicimos el cubo de 20. Cerrar. Bien. Volvemos a la parte de simulación, ¿sí? Ya tenemos la entrada, la salida, que vaya a la pose cuando se ponga en 1, que vaya a la pose de apriete en 1, en 0 suelta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ahora también tenemos que, ¿qué acción tiene que hacer con ese cubito? Ahora entramos prácticamente en la simulación, más que nada estética, ¿sí? Para que se vea en el simulador. ¿Sí? ¿Qué acción para mover el mecanismo hasta la pose? Fíjense, estamos en el 1, ¿sí? Que si la señal es un 1 que va a salir por el robot, tendría que apretar. Vamos a añadir acción, ¿sí? Vamos a... Lo que queremos es que conecte objeto, que conserve la posición, y fíjense acá, hay conectar objeto con conectar a, ¿sí? Conectar a nos dice el robot, la pinza o la pieza, ¿sí? Conectar a sería la parte que quiere agarrar del robot. Si ustedes tienen duda, no se acuerdan cuál es uno, cuál es el otro, es simple. Fíjense en que acá no te da sí, te da, perdón, buscar objeto más cercano al TCP, ¿sí? Y acá no te lo da. Entonces, sí o sí, en uno tenemos que elegir la pinza y en el otro buscar el objeto que se acerque más a la pinza. ¿Sí? Y conservar posición lo que quiere decir es que una vez que se cierra, ¿sí? Que mantenga cerrada la pinza, ¿sí? Aceptar. ¿Sí? Y con el 0 le tenemos que añadir una acción. ¿Cuál? La de desconectar el objeto. ¿Sí? ¿Y cuál sería? De nuevo, cualquier objeto es el objeto que está teniendo con la pinza. ¿Sí? Acá podríamos añadir una más. Añadir acción. Pusimos ya conectar y desconectar. Podríamos poner, mover el mecanismo hasta la pose. ¿Sí? Cuando esté en 1, la pose de sincronización. ¿Sí? Pero lo hicimos también antes, ¿sí? Entonces sería hasta redundante. Entonces lo vamos a dejar. Fíjense que ya tenemos mover el mecanismo hasta la pose, ¿sí? Porque lo hicimos anteriormente. De todas maneras, lo que le quería decir es que lo podemos hacer también desde acá. Bien. Ahí tenemos ya cargado, digamos, el tema de la pinza, ¿sí? Profe, ¿por qué elegimos Digital Output pinza? Porque sería como yo Porque, controlador, doy una señal a la pinza. claro, cuando el robot llega a la posición en que tiene que recoger algo, te va a sacar una señal. En este caso, vos tenés que habilitar, qué sé yo, dentro de las borneras del robot, vos le tenés que decir cuál es dentro de los bornes de salida,
Vos cuando acá lo que haces es habilitar por software para que te tire una señal por ese lugar, ¿sí? Para que vos la puedas recoger, por ejemplo, con, qué sé yo, una pinza neumática, con una pinza electromecánica o una pinza eléctrica, etcétera. Entonces, cuando el robot llega a la posición de agarre, automáticamente te saca por el tablero del sistema, ¿sí? Te saca un 1, ¿sí? Entiendo. Entonces, cuando hace el otro movimiento, que sube, se mueve, baja, te saca el 0. Entonces, fíjate que es el robot prácticamente te maneja el control de la pinza, porque vos lo programaste para que tire un 1 o tire un 0. No sé Claro, si pero ahora la pinza no está enterada de lo que le estoy diciendo. Solamente el robot dice que llegó a posición. Bueno, después lo que tenés que hacer es conectar el cable La de la salida pinza. del borne a la pinza, sí. Claro, Sí, sí. sí, sí. Pero acá no haría falta, lo hace solo Claro, el porque ahora simulador. yo acordate que entré a la parte de simulación, ¿sí? Estoy en simulación y lo que le estoy diciendo es que la mueva la pinza en la simulación, ¿sí? Lo Perfecto, que yo hice antes fue la parte de la bornera, ¿sí? De las entradas y salidas. perfecto. Bueno, Muchas gracias. no, por favor. Bueno, y ahí tendríamos, en principio, ¿sí? Todo lo que es la parte de la programación del agarre y suelto. Ya sea tanto como decirle por cuál borne va a salir la señal de 1 0 y también después la parte de simulación en el software. ¿Sí? Pero ¿qué nos está pasando? Fíjense que tenemos la trayectoria, pero acá no se ve dónde agarra y dónde suelta. ¿No es cierto? Acá hace todos los movimientos, pero no tenemos puesto qué evento pasa en cada lugar. Entonces lo que vamos a decir, vamos a venir a la trayectoria y procedimientos, ¿sí? Y lo que le vamos a hacer, ¿sí? Va a ser insertar instrucción de acción. Entonces, ¿qué tenemos? Acá sí ya es para programación, ¿sí? Entonces, sí o sí es el sistema que nosotros cargamos al principio, es dentro de esa trayectoria, ¿sí? ¿Y qué queremos? Acá atención. Queremos poner un set, ¿sí? En la pinza, ¿sí? Listo. Le voy a decir crear. Queremos poner un reset para que suelte en la señal que va a la pinza. Crear. Voy a poner otro reset. Ya van a ver por qué. Al inicio quiero que resete por las dudas. Por eso voy a poner otro reset. Crear. Y lo ideal, fíjense, ¿qué pasa si yo muevo todo? Se mueve todo, ¿sí? Continuamente. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Cómo la pregunta, profe? Sí, ¿en qué sentido se mueve? Se refiere a ese que se mueve Si yo todo. muevo el robot, ¿sí? Le doy para que mueva, para que literalmente en la fábrica, ¿sí? Ya sea en la simulación, pero en la fábrica, piensen ustedes en la fábrica. Cuando se mueva para paletizar bolsas de leche en polvo, paquetes, piezas, cajas, lo que sea, ¿sí? O agarrar piezas de un torno. Si yo hago que se mueva desde el punto A al punto B, después al C, después al C de nuevo, después al C, perdón, después al B, después, o sea, se mueva. Venga, fa, ta, 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 ta. Más o menos, ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Qué sería lo mejor cuando llega al lugar de la pieza? Ya sea para agarrarla o para soltarla.
Sí, agregarle un delay, supongo. Me parece bien. Un delay o una espera. Entonces vamos a wait time. Entonces, al delay lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Que esté activado, o al temporizador, y no necesitamos en sí mucho tiempo, ¿sí? Si no, le vamos a dar a la parte de número, ¿sí? ¿Qué sé yo? Le podemos dar 2 segundos si quieren le dan 1 segundo, ¿sí? Crear. Y le vamos a dar otro más, porque uno es para cuando se posicione, en esos 2 segundos cierra la pinza, ¿sí? Lo agarra bien a la pieza y ya sigue. O puede ser 1 segundo, ¿no? Vamos de nuevo. White time. Lo vamos a activar. Vamos a venir. Le vamos a dar a numérico y le vamos a poner otros 2 segundos. Pegar. Cerrar. Bien, entonces nosotros queremos lo siguiente. Primero, al inicio de todo, ¿sí? Que se resete la pinza. Está cerrada, abierta, lo que sea, que se resete, por las dudas. O podemos decir que vaya al punto 10 y que se resete la pinza. Es lo mismo. ¿Sí? Punto de home, de base, de inicio, de largada. ¿Sí? Después va al punto superior. ¿Sí? Del punto superior mueve para agarrar la pieza. Entonces ahí lo que le podemos decir es que espere 2 segundos y sete la pieza. ¿Sí? Mientras después mueve acá, mueve acá, mueve acá. Le voy a decir que espere 2 segundos y resete la pinza. Pues mueve acá de nuevo y vuelve acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Clarísimo. Bien. Ahora lo que voy a hacer va a ser configurar lo que siempre venimos hablando. Fíjense que tenemos redondeos, etcétera. Vamos a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Todos los puntos, porque yo lo quiero, podría ser algunos, pero yo quiero que no sean trayectorias que él me las elija con el Z que tiene por defecto, sino que le voy a decir que modifiquemos la instrucción y que en zona yo quiero que sea fine. Fíjense cómo se puso bien cuadrado todo, ¿sí? Quiere decir que prácticamente va a llegar precisamente al punto y va a bajar. Y después, diferentes velocidades, ¿sí? Por ejemplo, esto, mover hasta este punto, que es igual a mover acá, ¿sí? Oh, mira, justo se movió. Uno es mover este y el otro es mover a soltar. Esas dos quiero que las mueva más lento. En lugar de 1000, que es bastante rápido, que los mueva, qué sé yo, a 40 milímetros por segundo, ¿sí? Y las de subida también las podríamos mover a 40. En realidad, esta podría, de bajada, podría ser un poquito más rápido. La de subida, si es frágil la pieza que estamos transportando, ¿sí? Podríamos hacerla más despacio,
con esta trayectoria de espacio, con esta bajada de espacio. Pero bueno, le voy a dar también 40. ¿Sí? Y este movimiento que es de ir de un punto al otro, ¿sí? Le podría dar un poquitín más, 60. Eso depende de lo que estemos transportando, si es frágil, no es frágil, la velocidad del proceso que querramos, etcétera, ¿sí? Perdón. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Es que lo mueva, ¿sí? Entonces vamos a mover al... ¿Vieron que se abrió la pinza? Sí, Bien. Si quieren, lo agrando un poco más, ¿sí? Voy a grabar la simulación, ¿sí? Vamos a grabarla, que es mediante, de esta manera que yo los voy a evaluar a ustedes, ¿sí? Grabar, nos paramos en el pad 10 y le damos moverse a lo largo de la trayectoria. Se acerca despacio para no chocar nada, ¿sí? Agarra la pieza, ahí justo no se puede apreciar. Tendría que haberla cerrado más porque le di 20, pero me parece que tendría que haberlo cerrado más. Yo me equivoqué. Entre la medida del cierre de la pinza, claro. ¿Sí? Bien. Si quiero ver la grabación, ahí se va a mover un poco más rápido. Ahí la va a dejar despacio. Soltó. Se fue. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar, ¿sí? Voy a... Recuerden el principio, cuando vine acá, que les dije al grip el tema de movimiento del eje del mecanismo. ¿Sí? Perdón. Modificar mecanismo. Entonces, el de cierre le vamos a dar menos, porque me parece que yo me equivoqué, es... Perdón. 10. Porque yo lo hice de 20, pero es 10 para cada lado. Bien. Hago cerrar. ¿Sí? Volvemos a la parte de simulación, ¿sí? Voy a ver cualquier cosa para reiniciar, ¿sí? Que tome los cambios, porque modifiqué ahora la pinza, modifiqué, digamos, la apertura. Ya estaría disponible, me parece. Vamos a simulación, vamos al pad y
vamos a moverse a lo largo de la trayectoria. Fabio. Fabio. Ahí está. Sí, ahí estoy, ¿no? Fíjense que ahora, sí, a ver, la simulación la hizo, pero lo que no había hecho yo o había programado mal fue hacer una pieza de un tamaño y cerrar la pinza de otro. Y listo. Sí, decime. Sí, ahí cuando le hacemos clic en derecho a Pad 10, podemos sacar las trayectorias que no sean visibles, entonces se puede apreciar mejor el movimiento. Ah, bueno. En ver, no, ver, ¿A dónde está? Acá. ahí, le pones visible, ahí está, ahí se desaparece. Bueno, vamos a grabarla. Ahora está mejor. Le pongo grabar. Vengo a Pad. Le doy. Bien, creí que se iba a poner de nuevo. Le doy a moverse a lo largo de la trayectoria. ¿Vos sabés que las pone, desgraciado? Tú. Vamos a probar de nuevo a ver si podemos sacarla del todo a esta. Yo creo que si no es ahí, puede ser en opciones. ¿Ves? No están visibles. Eh, no me deja. Yo creo que por acá, ¿sí? Hay una de las opciones que, bueno, se pueden borrar los ejes, todo. Gráficos, apariencia, mostrar el suelo, ¿ves? Mostrar la cuadrícula, mostrar los sistemas de coordenada, mostrar los sistemas de coordenada mundo, ¿sí? Hay una parte, nivel, bueno, el tema de la definición de los dibujos, sensibilidad, presentación preliminar, geometría. Bueno, esto es para calcular si choca contra una pieza o algo. Lo tendría que buscar dónde se encuentra y ver si lo podemos borrar, ¿sí? Vamos a venir acá. Perdón, simulación. Quiero ver la grabación. Sí, ves, la grabó igual, por más que le pusimos que no la muestre. Pero sí, tenés razón, ¿eh? Se puede sacar. No sé, no me acuerdo. Man, Sí, yo el otro día para el otro, el de las iniciales, se la saqué de esa forma y no, y no. anduvo. Sí, anduvo, no aparecen más. Y no sé por qué. ¿Ves? Yo toco ahí. No, no hizo nada. No, no, no. Tendría que buscarlo detalladamente, mostrar velocidad, examinar. Visible. Claro.
A ver, vamos a ver. Ah, no, perdón. No lo bajé todavía rápido. Acá. Claro, ¿ves? Toco acá y ya está. Ah, porque claro, estoy trabajando desde acá, por eso. Yo le digo que se mueva a lo largo de trayectoria, entonces me la muestra. Vos lo que hiciste fue cuando lo bajamos a Rapid, ¿te acordás? Una vez que lo bajás ahí a Rapid, ya no es necesario correrlo de esta manera, sino que le das reproducir, ¿sí? Pues ya te lo pasa a código, ¿sí? Digamos, o a programa. Acá yo todavía no lo pasé a Rapid, ¿sí? Ah, puede ser por eso entonces. Sí, sí. Entonces yo podría decirle, a ver, sincronizar con Rapid. ¿Sí? Aceptar. Y acá le podría decir que en simulación podríamos probar un solo ciclo y inicie en el pad 10. ¿Lo tomó? Porque no sé si no le erré el botón. Cerrar. ¿Sí? Entonces vengo a grabar simulación. Lo voy a dar a reproducir. Fíjate que ahora no lo muestra, ¿ves? Sí, sí, eso fue entonces como lo había hecho. Entonces, ¿qué hice ahí cuando configuré con Rapid? Es que ya me hizo el programa para que quede cargado en el robot, ¿sí? Porque hasta acá yo lo que venía haciendo era completamente la parte de simulación. Bien. Entonces, yo puedo venir a la parte de Rapid, ¿sí? ¿Sí? Lo vamos a abrir. Y fíjense en que este es el programa. ¿Se acuerdan que lo escribíamos, si quieren, con el flip pendant? Lo escribíamos desde acá, ¿sí? Entonces, tenemos los puntos que fuimos grabando, el punto 10, el punto superior 2, el punto soltar, ¿sí? Y después, ya en la parte del programa, entonces, movemos al punto 10 a una velocidad de 1000, fine, ¿sí? Dentro del espacio de trabajo, el Word 8.0, que es el que no creamos ninguno nuevo, usamos el del mundo prácticamente. Reseteamos la pinza. Fíjense que él ya nos escribe el programa, que es el que después queda cargado en el sistema para que trabaje el robot. Esto vamos, lo colocamos en el robot y listo. Y fíjense, va teniendo acá. Después lo movemos al punto superior, que la coordenada está acá arriba del punto superior, ¿sí? A tal velocidad, también dentro del Word 0. Después, bueno, movemos esto, esperamos y seteamos pins. Después movemos L, movemos en L, perdón. Podríamos, ¿sí? Editarlo, ¿sí? Editor de datos Rapid, ¿sí? Y bueno, una es por este lado, ¿sí? Y si no, le podemos poner, qué sé yo, J, ¿sí? Yo borro acá y le pongo la J, que era join. Él elegía la mejor trayectoria para como el robot se estaba moviendo, ¿sí? Entonces, setear la pinza, que quiere decir que la cierra, le pone un 1 a la salida para que la pinza trabaje, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, ¿sí? El tema este, ¿se entendió? De mi parte, sí. Sí, sí, Fabio, yo igual voy a rever el video de nuevo, pero se entendió. Sí, a ver. Fíjense que nosotros fuimos viendo diferentes cosas con Rapid, programando de diferentes lugares, del Flex Pendant, del lenguaje o del lenguaje Rapid, o hacer la simulación, ¿sí? Tipo movimientos, nosotros le vamos diciendo, grabamos los movimientos y después que fuimos haciendo.
trayectoria, el programa, bueno, elegir el robot, elegir el sistema, eso siempre lo hacemos, y ahora ya trabajamos con la pinza. Entonces fíjense en que ya vamos inclusive seteando, cargando una salida, porque va a ser la salida que tenga el robot o en realidad el sistema, para que después vaya cableado a la pinza o a la ventosa o al electroimán, ¿sí? Entonces, o a la electroválvula para que nos dé aire, cierre la pinza o nos quite aire o la ponga a la llave o lo invierta, digamos, y nos abra la pinza, etc. Bueno, y lo que yo les decía es que, ¿qué podemos hacer? Fíjense, si nosotros venimos a equipamiento, ¿sí? Fíjense, bueno, esta es una cinta transportadora, pero en dimensiones reales, ¿sí? Fíjense que nuestro robot queda medio chico en esta cinta porque es el robot de 120. Entonces, ahí ya empezamos a tener noción que el robot lo tendríamos que poner en una plataforma. O, si tenemos que empezar a usar, por ejemplo, un robot, ya te digo, podríamos usar el IRB 1600, ¿sí? Ya puede manejar hasta 6 kilos, ¿sí? Y ustedes me dicen, Fabio, ¿se maneja de la misma manera? Exactamente de la misma manera. Que hicimos todo con este, se hace lo mismo con cualquier robot. ¿Sí? El programa es de la misma manera, etc. Van cambiando, por supuesto, coordenadas o demás. O también podríamos agarrar, bueno, acá está el pedestal, ¿sí? Donde podemos subir. Este es un pedestal de medida estándar, donde nosotros podemos subir nuestro robot, ¿sí? O lo creamos nosotros en nuestro pedestal. También podemos... Me lo pasé. Acá. Ahí tenemos un pallet, también de medida estándar. Entonces nosotros podemos simular que queremos pasar de un pallet a otro pallet, ¿sí? Entonces podemos poner nosotros los dos pallets y lo mismo que hicimos ahora con el suelo, ¿sí? Lo hacemos sobre los pallets. ¿Qué combinamos? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos que hacíamos el Word Object en la esquina de, por ejemplo, una mesa? ¿Sí? Y ahora ya teníamos el plano sobre esta superficie, digámosle. ¿Sí? Que está a la misma altura que esta y en coordenadas sirve igual. Podemos ponerla acá en la esquina de un pallet y en realidad todo este eje X sigue de largo por acá. ¿Sí? Entonces podemos poner el robot acá en el medio y mover tanto en X para un lado, tanto en X para el otro, etc. Y si no, bueno, acá tenemos otra especie de, bueno, diferentes tipos de pistola, etcétera. Si no, no, estos son los paquetes. Esto es un simulador de presión y temperatura de las cajas de aceite. ¿Sí? Pero. Bueno, ahora no me acuerdo dónde estaba la parte que se podían bajar. Acá está. En Robo Apps, ¿sí? Se les conecta a una biblioteca en la nube, ¿sí? Entonces ustedes pueden, ¿sí? Bajar muchos más diseños, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, estos son máquinas de corte, ¿sí? O CNC de corte. Inclusive pueden bajarse, por ejemplo, eh, para programar tipo como Scratchy, ¿sí? No sé si lo ubican, que son este tipo de programación. Es un ayudante, ¿no?
Sí, sí. Es para facilitar mucho más las cosas. Yo no lo usé, ¿sí? Para robot no lo usé. Pero es mucho más fácil. Eh, ¿Qué más? Se me acaba de clavar. ¿Sí? Ah, ahora no. Bueno, acá tienen para Mao, un monitor de entradas y salidas o de conexiones, ¿sí? Nada, pueden bajar herramientas, puentes grúas, eh, no sé qué es, no lo llevo a ver. Bueno, más ejes, bueno, conjuntos, bueno, puntos, ejes de referencia, tienen Smart Component. Entonces, si van recorriendo acá, van a tener un montón de herramientas más, ¿sí? Como para poder complementar lo que están usando. Entonces, también, bueno, fíjense, esta es una herramienta para analizar energías, ¿sí? Nada, esto simula una máquina, no sé si parece un torno, no, un inyector de plástico parece. Sí, acá dice, Injector Mold Machine. Puede ser de aluminio también. ¿Qué más? Bueno, pedestales. Tienen diferentes tipos de cómo es, desde aplicaciones o dibujos, lo que ustedes busquen. ¿Sí? ABB, ¿qué es lo que hay de ABB? Prácticamente lo que ya tenemos. ¿Sí? De RoboWare. No sé qué pasa. De RoboWare, aquí. Había unas celdas de trabajo que estaban interesantes, cosa de evitar tener que dibujarla. Por ejemplo, ¿ves? Son estas acá. Entonces lo que hay que hacer es descargar el archivo, ¿sí? Decirle aceptar. Te lleva a la página y nada, ya lo empieza a descargar. A ver si lo reconoce solo y si no tenemos que hacerlo desde el... No. Bien, entonces lo que tendría que hacer es archivo, abrir. Ah, no sé dónde me lo descargó, ese es el tema. Qué buena pregunta. Cancelar. Creo que lo descargó. En el navegador, si no encuentro el J, después pones mostrar carpeta y te debería mostrar dónde está guardado. No, pero acá me está mostrando, o sea, la librería del RoboStudio y me está mostrando el archivo de la pinza, ¿sí? No, eso porque no me fijé. Acá complemento. A ver dónde lo guardo. Bueno, teóricamente tienes que ir. Ah, que cuando lo añade viene. Cuando lo añade.
Uy, no me acuerdo cuál bajé, pero bueno, lo tendría que haber añadido, no me acuerdo cuál era. En descargas. Así no me deja. Y así. Ah, pará. Es Windows C, usuarios. No estaba en la carpeta común de descarga. Usuarios, Rochi, descargas. ¿Por qué no me lo deja ver? Ah, no lo tengo admitido, no me lo deja ver. Igualmente la otra vez lo había podido bajar cuando les mostré una central. Y no sé por qué ahora no. Profe, perdón la interrupción, pero me tengo que ir porque ahora a las 8 tengo parcial de otra materia. Bueno, dale. Gracias por todo. Un gusto. Bueno, vamos a cortar acá. Después cualquier cosa yo voy a seguir probando a ver cómo bajábamos los complementos, si no los podemos dibujar. Y nada. El jueves hacemos clase de repaso, ¿sí? Y vamos a ver, nada, cómo conectar una cinta transportadora, algo de eso, ¿sí? Así más o menos damos por terminado la materia, ¿sí? Perfecto. Bueno, Saludos. chicos, listo. Fabio, Sí, con el tema de los prácticos, sí. ¿Para eh, qué? Dame un segundo. Que lo que hago es esto. Más que nada, detener presentación. Y esto se va. Quiero, dame un segundo, ¿no? Grabando, detener grabación.